Muy buenos días, pueblo de Dios, aquí fortalecido cada día en la palabra de Dios. Hoy vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras, lo que las Sagradas Escrituras nos enseña acerca de Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Entonces vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras. Así Dios nos revela su palabra. Si tiene dudas de Dios, bueno, aquí Dios nos da la certificación de quién es Dios. Entonces, cuando nosotros escudriñamos el día a día su palabra, Dios nos revela la verdad. En un escrito está la verdad presente de su palabra. Por eso, cuando decimos, ¿quién es Dios para ti? Ahora, ¿qué nos revela la Sagrada Escritura acerca de Dios? ¿Cuántos dioses hay? Ahora la pregunta es esa, ¿cuántos dioses hay? Porque si hay un solo Dios, vamos a la Sagrada Escritura para que Él nos revele la verdad presente en un escrito está. Vamos a estudiar Efesios en el capítulo 4, versículo 6. Un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Un Dios, Padre de todo, la cual es sobre todo y por todo y en todo. Ahora fíjese usted, cuando nosotros vamos a la temática de cómo entender este mensaje que está escrito aquí en las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos dioses hay para ti? ¿Cuál es la fortaleza de Dios? Cuando tú ves alrededor tuyo, ¿qué es lo que tú ves? Cuando tú te levantas en la mañana, ¿qué es lo que sientes? Cuando tú ves el nuevo amanecer, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que ves a tu alrededor? Ahí está la fortaleza de Dios. Ahí está el amor de Dios. Él es el ser supremo, el Padre creador del cielo y la tierra. Ahí está la fortaleza de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, formado en el verdadero amor en Dios Todopoderoso. Es el misterio en el cual ni usted ni yo tenemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos basamos en teorías de hombres, nunca vamos a entender el mensaje de quién es Dios. Cuando nosotros mismos nos vemos, nosotros mismos nos damos de cuenta quién es Dios para nosotros. Porque yo soy obra de ese Dios Padre Creador. Cuando yo respiro, cuando yo me alimento, cuando yo me fortalezco, mis músculos, mi vista, mis oídos, todo, mi gusto, el olfato, el tacto, yo siento la presencia de Dios en mí. Y cuando yo veo alrededor, veo la presencia de Dios. Veo el Dios supremo, el Dios creador. Veo todo alrededor. Cuando yo veo una planta que da alimento, cuando yo veo caer la lluvia, ahí está la presencia de Dios. Ese es el amor de Dios, ese es el amor supremo, el amor de Dios. Ahora, fíjese usted cuando la persona se inclina a dioses. Cuando se inclinan a dioses porque apartan de Dios de su corazón. Apartan a Dios de su corazón porque se inclina a adorar a imágenes, a adorar a falsos dioses que no tienen poder, no tienen vida. Cuando tú adoras una imagen,
Tienes oído, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, pero no hablan. Tienen nariz, pero no respiran. Hermanos, por eso hay que centrarnos en el poder divino de la creación. Cuando tú te ves a ti mismo, te ves el poder de Dios en la creación. Cuando tú ves los animales, cuando tú ves las plantas, cuando tú ves todo lo que hay alrededor, ahí está el poder de Dios. Cuando tú ves y miras hacia arriba y ves las estrellas y lo que tu vista te alcance alcanzar, tú dices, ahí está el poder de Dios. Esa es la creación, ese es el amor. Él es el Padre creador del cielo y la tierra. Ahora fíjese, cuando nosotros vamos más allá, en el contexto cuando vamos a estudiar 1 Corintios, en el 1 Corintios en el capítulo 8, versículo 6, me dice lo siguiente: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de la cual procede de todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio de la cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Fíjese usted la bendición de Dios para nosotros. Él es el Padre de todo, la cual proceden de las cosas, nosotros somos para Él, y el Señor Jesucristo, por medio de Él, cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Todo lo que nosotros tenemos, todo es obra del Creador, es la obra de Dios. El pensamiento, la inteligencia, la formación, todo viene del Padre Creador, de un solo Dios, que es Dios Todopoderoso. Ahora fíjese usted, ¿cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios para ti, hermano? Bueno, vamos a estudiar, vamos a indagar, vamos a profundizar la palabra de Dios. Cuando leemos a Juan, en el capítulo 4, en el versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Adoren. ¿Cuál es la formación espiritualmente formado en Cristo Jesús cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios? Porque Dios es espíritu, Dios es fortaleza. Ahí vemos cuál es la naturaleza de Dios. Ahí vemos la formación de Dios. Ahí vemos la creación de Dios en cada uno de nosotros. Esa es la naturaleza de Dios. Dios es espíritu, y de los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoremos al Padre Creador, que le tengamos temor a su palabra, en su formación, en su obediencia, en la cual nosotros tenemos que ser obedientes al mandato, al carácter de Dios. Por eso, la naturaleza es divina. La naturaleza del Padre Creador es la formación espiritual en la cual nosotros debemos alcanzar a través de la formación y de la obediencia a su palabra, obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora fíjese usted, algo importante que tenemos que resaltar y tenemos que dar fe en el verdadero amor. Ahora fíjese usted, ¿cómo podemos nosotros vivir la armonía en Cristo? Es fortaleciéndonos en su palabra, en su formación. Ahora, algo importante que tenemos que detallar cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra de Dios: ser sincero, ser obediente. Cuando nosotros empezamos a escudriñar su palabra, nos llenamos de la energía espiritual. Nos llenamos de ese amor supremo de su palabra. Por eso, en el testimonio del amor puro que Dios nos enseña el día a día a crecer
y fortalecernos el día a día en un escrito está. Aquí está la palabra de Dios, para nosotros fortalecernos el día a día de su palabra. Ahora fíjese usted algo muy importante que tenemos que desarrollar todos los días, desarrollarlo y fortalecernos para que nosotros crecemos en esa armonía del poder de Dios. Por eso la pregunta es, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿O tú te crees Dios? ¿O tú te crees el poder? Es un grave error cuando nosotros nos creemos que somos Dios. Porque somos Dios, porque tenemos poder aquí en la tierra. Y recuerda de que el poder aquí en la tierra es pasajero. Eso es pasajero. Tenemos que tener el poder. ¿Cuál es el poder que nosotros tenemos que tener? El poder que Dios nos brinda a través de su amor, en la fe, en la obediencia, para alcanzar el poder espiritual, que es la vida eterna en Cristo Jesús, formado en el poder de Dios, para alcanzar la gracia, para vivir la armonía, para vivir eternamente. Porque si tú te crees Dios aquí en la tierra, eres un fracasado. Aquí no hay vida. Aquí no hay formación. Esto es pasajero. Producto del pecado. Producto del pecado. Para yo vivir esa armonía y ese gozo en la cual Dios me habla a mí en su santa palabra de amor y de bendición, ¿cómo podemos nosotros alcanzar la formación? Bueno, es viviendo la vida cotidiana de la formación espiritual. Por eso, hermanos, para yo vivir la formación espiritual, fíjese usted algo muy importante que tenemos que desarrollar. Fíjese usted, el Adán, en la formación prelazaria, es la formación santificada, es una formación santa. Ahora, cuando nosotros tenemos en este momento la formación poslazaria es la formación de esta naturaleza que hoy en día tenemos. Esta naturaleza poslazaria es la naturaleza caída, en la cual la obtenemos de nuestros primeros padres. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar nuevamente para vivir la armonía, para alcanzar la vida santificada? Es algo que tenemos que nosotros tomar la decisión para vivir la santidad en Cristo Jesús. Pero es un paso que tenemos que dar firme para alcanzar esa santidad. Luchar el día a día para santificar, que nuestro cuerpo se purifique y alcance la vida de la formación en la cual mi cuerpo va a ser santificado y purificado para la gloria de Dios. ¿Cómo lo podemos alcanzar? Es una lucha, es una formación. Recuerde de que nosotros heredamos de nuestros primeros padres, heredamos esta naturaleza, la naturaleza postlazaria. Esa es la naturaleza caída. Pero ¿cómo vamos a alcanzar nuevamente la naturaleza, esta naturaleza que se llama preslazaria? Esa es la naturaleza santificada, santa y pura. Pero todo es un proceso. Por eso, mira, cuando nosotros vamos a la formación y queremos tener la formación a través del poder del Espíritu Santo, podemos alcanzar la formación a través de la obediencia de su palabra. Y todo esto lo alcanza es la obediencia. Por eso, mira, tenemos que prepararnos el día a día para nosotros alcanzar esta formación, la preslazaria. La preslazaria es la formación en la cual cuando venga el sello de los 144,000 sellados que van a ser santificados,
que van a estar con Dios, que no van a conocer muerte. No van a conocer muerte. Y eso va a pasar antes de la venida de Cristo Jesús, antes de que se derrame las 7 plagas. Y entonces, para eso es un proceso en el cual nosotros tenemos que obedecer para que tú seas uno de los elegidos de los 144,000. Pero se tiene que ser obediente para alcanzar esta etapa, la prelazaria, que es la santificada, es la pura y no va a conocer muerte. Para ser los 144,000 sellados antes de la venida de Cristo Jesús por segunda vez, antes de que se derrame las 7 plagas. Cuando ya los 144,000 ya estén sellados, que ya son santificados, pura, es santidad, es pureza. Entonces, de ahí sí se vienen las 7 plagas para este mundo. Entonces, Dios nos está invitando en este momento a que tú seas uno de ellos. Busque a Dios de corazón, fortalezcase en su palabra. Por eso Dios nos está llamando en este momento a que cada día nos fortalecemos más en su palabra. Fíjese usted, cuando yo hablo del testimonio del Espíritu, y eso lo vemos en Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio. ¿Quiénes son los que dan testimonio? 3. Ahora, cuando leemos Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 8, y el Espíritu, el agua y la sangre, y estos están de acuerdo. Están de acuerdo. ¿Quién está de acuerdo? El Espíritu del agua. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 están de acuerdo. Ahora fíjese usted, algo que es muy importante desarrollar, y nosotros tenemos que fortalecer ese tema que es importante. El testimonio del Espíritu. El testimonio del Espíritu. Y esto yo lo llevo para que usted entienda lo que Dios nos habla a través de la Sagrada Escritura. ¿Y qué nos está enseñando? Es la fortaleza. ¿Cómo podemos aprender la fortaleza divina? Es estudiando su palabra. Ahora, cuando estudiamos a Mateo, en el capítulo 28, me dice lo siguiente. Mateo capítulo 28. 28. Aquí lo tengo. 28, versículo 19. Me dice lo siguiente. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese usted, cuando Cristo Jesús anduvo en este mundo, nos mandó a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es Dios para ti? Yo te hago esa pregunta. ¿Quién es Dios para ti? ¿Tú tienes poder para usted bautizarse? ¿Tú tienes poder para usted bautizarse? ¿O el hombre tiene poder para bautizarse por su propia cuenta? No, ¿verdad que no? No, porque el poder viene de Dios. El poder es divino. El poder es del poder del Padre Creador. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento, cuando una persona se bautiza en Cristo Jesús, pasa a ser una nueva criatura para Dios, porque acepta la formación de la doctrina de Dios. Cuando nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos viendo el testimonio del Espíritu, el testimonio del amor, el testimonio de la esperanza, el testimonio de la salvación, pero en la obediencia de la palabra de Dios. Por eso tenemos que vivir esa armonía para que nosotros cada día nos fortalecemos en su palabra. Ahora,
Es importante desarrollar el tema por qué nosotros tenemos que fortalecernos el día a día en su palabra. Fíjese usted, cuando yo estudio aquí un tema que me llama mucho la atención, vamos a estudiar en testimonio bíblico, 1 Corintios, Primera de Juan, en el capítulo 5. Capítulo 5, versículo 7, ¿verdad? Porque tres son los que dan testimonio de mí. Tres. Porque tres son los que dan testimonio de mí. Pero cuando nos vamos al comentario bíblico, me dice lo siguiente. Es algo para desarrollar y entender. Porque en diferentes, por lo menos en la Biblia Reina Valera del año 1960, salió este tema, en el cual yo te lo voy a leer aquí en la Reina Valera. En la Reina Valera, Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Fíjese usted, cuando nos vamos a desarrollar este tema, quiero desarrollarlo en este contexto, para que usted lo entienda. Fíjese usted, en el cielo, la evidencia textual establece la omisión del fin, del comienzo. Cuando lo leemos en el Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 7, no aparece la palabra en el cielo, el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Tres son los que dan testimonio en la tierra. El texto queda solo en Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 7, y Primera de Juan, en el capítulo 5 y versículo 8. Es el siguiente, porque tres son los que dan testimonio del Espíritu, que es el agua, la sangre. Estos tres concuerdan, y es el texto de la cual Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. Como aparece en la RBR, no se encuentra en ningún manuscrito griego anterior a los siglos 15 y 16. Y la palabra mencionada penetraron en la Biblia en el siglo XVI, entre ellas la versión Reina Valera a través del texto griego de NT de Erasmo. Según se dice, él prometió incluir las palabras en cuestión de un Nuevo Testamento griego, si se le mostraba un solo manuscrito griego donde estuvieran. Se le presentó entonces un manuscrito procedente de una biblioteca de Dublín, conocido como la número 34. Son con palabras mencionadas y la que incluye en su texto. Ahora se cree que dicho pasaje se introdujo en las últimas ediciones de la Vulgata por error de un copista, que incluye un comentario escéptico marginal en el texto de la Biblia, que estaba copiado las palabras, y en el texto impugnado se ha usado mucho para apoyar la doctrina de la Trinidad. Pero como la prueba en contra de su autenticidad son abrumadoras, ese apoyo no tiene valor, por tanto no debe usarse, a pesar de que tales palabras están en Vulgata, se admite con franqueza. Es una obra católica. Ahora se afirma generalmente este pasaje llamado Yomán hizo parte menor del periodo de Juan. Es una glosa que se introdujo desde hace muchos en el texto de la antigua Vulgata latina, pero que llegó hasta el texto griego solo en el siglo
15 y 16. Catholic Comment Olis, Sucre, Thomas, hijos, en el año 1951, 1186. Bueno, fíjese usted, en la página 1186, fíjese usted cómo nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios para ir verificando lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Ahora, respecto a la Santísima Trinidad, esa es una ideología católica, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado porque la Iglesia Católica toma a la Santísima Trinidad como una virgen que son parte de tres formaciones, ¿me entienden? Y le dan un poder a tres personas, ¿no, hermano? Tenemos que estar claros lo que nos dicta su palabra, estar presente en esas formaciones espirituales en las cuales Dios nos enseña a nosotros a tener cuidado y revisar y profundizar la palabra de Dios, para nosotros tener el criterio de llevar el concepto de la formación. Fíjese usted, cuando nosotros leemos a Primera de Timoteo en el capítulo 3, versículo 16. Aquí está Primera de Timoteo en el capítulo 3, versículo 16. ¿Qué me dice lo siguiente? Fíjese usted lo que me está diciendo aquí. Es indiscutiblemente grande, primero, es el misterio, segundo, de la piedad, tercero. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora fíjese usted, es indiscutiblemente grande. Primero, es el misterio. Segundo, de la piedad. Tercero. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a saber ese gran misterio? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un gran misterio. Esa revelación la vamos a conocer cuando nosotros vivamos en la obediencia de su palabra. Ser obediente total de su palabra. Y la vamos a conocer cuando estemos en el cielo junto con el Padre Creador. Ahí vamos a conocer ese gran misterio. Indiscutiblemente. Grande, primero. Es el misterio. Misterio. Hermano, misterio. Segundo. Tercero, la piedad, de la piedad. Ahora, fíjese usted lo que Dios me está diciendo aquí en este texto. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y escudriñar la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos el Padre Creador, ¿quién es Dios? Es la formación espiritual. Aquí está la respuesta que Dios nos la está dando. Es misterio, el misterio de la formación. Pero es la fe, es la formación, es la pureza, es la obediencia que te lleva a ti a fortalecerse en la palabra de Dios. Es la fe sagrada, hermano. Cuando tú tienes fe en tu corazón, cuando tú obedeces el carácter de Dios, cuando tú obedeces y le tienes temor a Dios, aquí Dios me está dando una respuesta de todo lo que hemos estudiado en este momento. Porque muchos me han preguntado, García, ¿y quién es Dios? ¿Cuántos dioses hay? Porque me dicen, no, porque hay muchas religiones que adoran a muchos dioses.
¿A qué adoran a Dios solo? ¿A qué adoran a Jesucristo solo? ¿A qué adoran a Jehová solo? ¿A qué adoran al doctor José de Grande Hernández? ¿A qué adoran a la Virgen María? ¿A qué adoran a la Virgen del Carmen? ¿A qué aquellos adoran a la Perpetuo Socorro? Así sucesivamente. Hermanos, tenemos que tener cuidado en la palabra de Dios. Porque aquí está la formación espiritual. Para tú alcanzar la formación espiritual, tienes que ser obediente a su palabra. Ser obediente a su palabra. Y para usted alcanzar la gracia, recuerda que ese es un regalo que Dios nos dio a nosotros. Pero tenemos que certificarla y formarla y espiritualmente. Para nosotros vivir una armonía de pureza. Limpiar y purificar nuestro cuerpo para nosotros vivir esa armonía, ese gozo de la palabra de Dios, para nosotros tener esa formación espiritual. Por eso, hermanos, Dios en su santa palabra nos revela la verdad. Y aquí en Timoteo, Dios me está revelando la verdad. Es indiscutiblemente grande, primero. Es el misterio. Segundo, de la piedad, el tercero. Es un misterio de quién es Dios. Es un misterio de Dios. Pero cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, decimos, qué grande es el amor de Dios. Qué hermoso es el amor de Dios. Hermano, yo los invito a tener fe en su corazón, a tener fe en el único Dios que es el Padre Creador del cielo y la tierra, formado y centrado en una formación espiritual, en una formación de amor, espiritualmente. Nos formamos y nos fortalecemos en Dios Todopoderoso. Bueno, quise traer este tema para que usted tenga el conocimiento lo más útil del amor puro en el cual Dios nos enseña. Fíjese usted, para nosotros, para ir concluyendo el tema, ¿cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? Cuando eso lo vemos en 1 de Juan, en el capítulo 4, versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si en tu corazón hay odio, hay rencor, ¿cómo puedes tú amar a Dios si tú no amas a tu semejante? Tú no tienes el amor al prójimo. Por eso Dios nos invita a obedecer los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios para nosotros vivir esa armonía y ese gozo de su palabra. Bueno, pueblo de Dios, será hasta otra oportunidad, seguiremos escudriñando la palabra de Dios y bueno, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y seguiremos estudiando el mensaje de su palabra. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y bueno, el día a día seguiremos preparándonos para enseñarle a cada uno de ustedes el mensaje que Dios quiere que tú entiendas. Y aquí está la verdad presente de su palabra. En un escrito está. Aquí está. Bueno, Dios me lo bendiga.